Te explico en este vídeo cómo tratar de forma muy adecuada un esguince grado 2-3, es decir, un grado moderado a grave. El esguince es una de esas lesiones frecuentísimas, muy populares en la consulta de cualquier fisioterapeuta. Bien en tratamiento en fase aguda, es decir, un esguince recién hecho, o bien desgraciadamente las secuelas que este esguince genera cuando no se ha tratado bien. Yo tengo mucha experiencia en estos esguinces de tobillo y creo que hay una forma de tratarlo mucho más adecuada de como lo suele hacer o lo ha hecho hasta ahora la medicina convencional. Un esguince de tobillo es un desgarro de un ligamento. Cuando es un esguince ya bastante importante, hay un desgarro parcial, una rotura parcial de ese ligamento. Y este ligamento al romperse, pues tiene un sangrado. Sangra y produce un hematoma que a veces, prácticamente al de unos segundos de torcer el tobillo, verás como sale un medio huevo en la zona externa del tobillo, porque casi siempre los esguinces son hacia parte de fuera del tobillo. Bien, este medio huevo que sale es sangre que se acumula, ya te digo, de segundos después de torcer el tobillo. Y que después de 2, 3, 4 días se va esparciendo alrededor del tobillo y del pie y sale un gran hematoma, que luego va cambiando de colores y que es muy llamativo y muy alarmante a veces, ¿no? Pero la medicina lo que hace con esto es escayolarlo. Para, suponiendo que con la quietud se cicatrice del todo ese ligamento. Y esto es un error, porque el escayolarlo lo que consigue, que es un gran perjuicio, es que esa sangre acumulada se enquiste en la zona, se reabsorba de una forma mucho más lenta, con lo cual el ligamento va a cicatrizar con un callo cicatricial enmarañado, con una cicatriz caótica, con un nódulo fibroso, que va a doler, incluso meses después, que va a ser menos elástico, por lo tanto se va a romper con más facilidad, las fibras de esta cicatriz van a ser nargues, como te digo, y no van a resistir lo mismo los movimientos que hagas un mes después, cuando vuelves a hacer ejercicio, además de la quietud y la incomodidad que genera un escayolamiento durante 15 o 20 días. Ya no te digo el peligro que puede tener en personas incluso más mayores, el peligro de trombosis venosa por el pie completamente quieto. Es decir, prácticamente todos son desventajas, ¿eh? Sin embargo, la medicina lo hace así, pues por muchos motivos que te explico en otro vídeo también de esta temática, pero entre otras cosas es porque es más cómodo y es más barato. Sin embargo, hay una forma mucho más conveniente de tratar estos esguinces, mucho más conveniente en cuanto a que va a cicatrizar mejor, más rápido, con menos incomodidades. Son todo ventajas, te lo voy a explicar. En primer lugar, el esguince grave o moderado lo catalogamos cuando hay mucho dolor al torcer del tobillo. Esto del dolor es variable porque cada persona tiene su umbral de dolor, ¿no? Hay a veces esguinces leves que duelen mucho. Pero lo que sí es cierto es que en un esguince grave la persona no puede seguir andando, casi desde el momento que se torció el tobillo ya no puede seguir ni a apoyar. La inflamación, como te he dicho antes, es muy rápida y siempre en estos esguinces graves, donde claramente cuando torciste el tobillo ya no podías ni pisar, hay que plantearse la duda de si puede haber alguna fractura. Por lo tanto, siempre en un esguince de este grado hay que hacer una radiografía para descartar una posible fractura o fisura. Si a mí me viene un paciente diciendo que me torcí el tobillo y yo le pregunto si pudo seguir andando y me dice que sí, que él sigue andando, incluso llegó a casa andando o pudo incluso seguir haciendo ejercicio físico, luego es fácil que al quedarse frío el tobillo ya no pueda moverlo y no pueda pisarlo. Pero si en el momento de hacérselo podía pisar y andar, este no es un esguince grave. En estos casos no hace falta hacer una placa o una radiografía. Solo hace falta en este caso, en el que había mucho dolor, inflamación muy rápida, incluso hay gente que se desmaya del dolor y instantáneamente, cuando se tuerce el tobillo, ya no puede pisar tan siquiera ni poner un poco de peso en el tobillo. La duda de la fractura hay que tenerla y hay que salir de dudas haciendo una fractura. Pues bien, una vez que una radiografía nos confirme que afortunadamente no hay fractura, solo hay un esguince, una rotura importante del ligamento, pero nada más, ¿qué hacemos? Bien, en primer lugar, en la pantalla te sale, eso es. Ahí tenemos, siempre en estos esguinces hay que usar un emplasto de arcilla roja con vinagre de vino tinto. Tienes un vídeo específico de cómo hacer este emplasto. En esta temática sobre el esguince de tobillo, te hago un vídeo específico de cómo hacer esta arcilla con vinagre, porque los resultados son espectaculares. No vas a encontrar ningún antiinflamatorio en el mercado que tenga la capacidad de desinflamar, de reducir el dolor y de reabsorber el hematoma como lo hace este emplasto. Te aconsejo que veas el vídeo porque es fundamental para que lo trates bien en un esguince de tobillo grave.
y además siempre un esguince, más aún si es grave, vas a tomar esta homeopatía que tienes en pantalla, el árnica 9CH, 3 bolitas 3 veces al día. El primer día puedes tomarlo incluso 5 o 6 veces, pero luego el segundo, tercero, así hasta 8 o 9 días, vas a tomar la homeopatía 3 bolitas 3 veces al día. Se ponen las bolitas debajo de la lengua hasta que se disuelven y hay que tener la precaución de tomarlas separado de las comidas o de cualquier cosa que dé sabor. Se dejan debajo de la lengua y se disuelven en 2 o 3 minutos. Un tratamiento muy sencillo. Estas dos cosas siempre en el esguince de tobillo desde el primer día. En cuanto consigas la homeopatía y la arcilla, te lo pones. La arcilla te explico durante el vídeo de cómo hacer la arcilla, que se puede poner también durante la noche. 8 horas puesta la arcilla en la zona inflamada, van a hacer a veces, ya te digo, milagros a la hora de resolver el hematoma y de desinflamar todo el tobillo. Aparte de este emplasto de arcilla, es fundamental, y lo tienes en la pantalla, mantener el movimiento. Si bien es cierto que si el esguince es fuerte, el primer día casi no puedes moverlo, está muy sensible, no puedes pisar, ese movimiento perdido hay que recuperarlo cuanto antes. Cuanto antes, y esto es fundamental. Porque si no lo haces, si te ponen, por ejemplo, la escayola, como te decía antes, y el tobillo se queda quieto ya el resto de la recuperación, la cicatrización va a ser incorrecta. Es fundamental empezar a pisar en cuanto tú puedas. Hay gente que podrá el primer día y hay gente que tendrá que esperar el tercero. Depende de su grado de dolor, depende de la grado de inflamación, de su sensibilidad, el miedo de cada uno es respetable, pero hay que estimular, yo estimulo al paciente a que empiece a pisar cuanto antes. Al principio con muletas, al principio con precaución, siempre, como te diré durante el vídeo, con un vendaje funcional. Incluso al principio, si estás en casa y todo está muy seguro, puedes pisar sin vendaje, pisar para activar la circulación, pisar para activar los tendones del tobillo que van a favorecer que el tobillo no se quede anquilosado y que la circulación activada reabsorba el hematoma. Empieza a mover el tobillo en cuanto puedas. Esta es una premisa que es particular de cada persona, pero tienes que intentar conseguir. Hay formas de hacerlo. La primera, aplicarte frío. El frío de forma inmediata en el esguince es fundamental para que, en primer lugar, siempre se piensa que va a sangrar menos. A veces esto no es cierto porque el esguince ha sangrado prácticamente en los 2 primeros minutos. Pero siempre es conveniente seguir poniendo frío porque va a bajar el umbral del dolor, va a bajar el dolor y eso va a ayudar a que muevas el tobillo cuanto antes. Y sobre todo, cuando se ha roto una arteria y ha sangrado, por eso de ahí el hematoma que se produce, hay parte del resto del ligamento y el resto de la articulación del tobillo que le va a faltar riego sanguíneo, le va a faltar oxígeno. Y esto es importante evitarlo. Por eso si aplicas frío, bien puede ser con un cubito de hielo frotando la zona 10 o 12 minutos, o metiendo el pie en un cubo de agua con hielos, o aplicando una bolsa de hielo durante 5, 10, 12 minutos, con cuidado de que no se te queme la piel. Lo ideal es meterla en agua con hielos, esto es lo más efectivo y lo más seguro. Esto va a favorecer que el requerimiento de oxígeno por parte del tobillo disminuya y por tanto va a haber menos sufrimiento por parte del resto del tobillo. Va a haber menos inflamación posterior a ese sangrado que se produce. Frío, moverlo aprovechando la disminución del dolor que produce el frío para ir moviéndolo, bien tú en casa o bien tu fisio o alguien que te mueva el tobillo, que te lo vaya movilizando. Tienes un vídeo sobre la movilización y sobre el masaje para mover de forma precoz el tobillo, también en esta temática del esguince de tobillo, te aconsejo que lo veas, porque hay que mover y movilizar de forma precoz en cuanto puedas el tobillo. Date cuenta que no tienes una fractura de hueso, el ligamento es flexible, tiene que ir cicatrizando con cierta movilidad. Esto sobre todo es verdad en el esguince de tobillo, no en otros esguinces. Por ejemplo, el de rodilla varía este concepto, pero en el tobillo tienes que cicatrizar ese ligamento que va a tardar 3 semanas aproximadamente. Pues esas 3 semanas el ligamento tiene que cicatrizar moviéndose y esto es fundamental. Después de moverlo, volver a aplicar un poquito de frío, siempre va a reducir la inflamación y va a hacer que te quede menos dolor. Aquí te digo esas maniobras de bombeo. Esas maniobras de bombeo para ayudar a reabsorber el hematoma y que te van a ayudar, al reabsorber el hematoma, te va a ayudar a mover el tobillo con mucha más precocidad. Te aconsejo fervientemente que veas este vídeo de maniobras de bombeo, porque te va a ayudar a eso, a que empieces a pisar y a hacer el juego en el tobillo lo antes posible. Y cuanto antes va a ser mejor. El vendaje funcional. Evidentemente, una vez que empieces a pisar ya y que quieras salir a la calle, hay que hacerlo con seguridad. Tienes un ligamento parcialmente roto, el tobillo está inestable y sería una temeridad salir a la calle sin que el tobillo esté sujeto. Porque cualquier cosa que pises, el tobillo se te puede volver a doblar y te vas a agravar el esguince, que es lo que no queremos. Pero en eso te va a ayudar un vendaje funcional. Un vendaje funcional se ocupa de estabilizar el tobillo, pero sin necesidad de que esté inmóvil del todo. Es decir,
va a inmovilizarlo, sobre todo en los giros laterales, pero te va a dejar andar perfectamente. Incluso te puede, en esguinces más suaves, una persona con un esguince que todavía no esté curado del todo, puede jugar un partido de fútbol, por ejemplo, con un buen vendaje funcional. Es como si fuera una escayola flexible. Te la inmoviliza en ciertas posiciones, pero te deja mover el tobillo en la posición necesaria para que puedas andar. Porque lo que te digo, que andar es fundamental, esencial para recuperar bien un esguince de tobillo. Eso serían, resumiendo, las herramientas. Moverlo sirviéndote del hielo, el masaje con bombeo y después hielo. Aplicar el vendaje funcional en cuanto puedas, al segundo o tercer día. Los 2-3 primeros días es importantísimo en estos esguinces graves ponerse la arcilla con vinagre de vino tinto y tomar la homeopatía. Si haces este tratamiento completo, te garantizo que en 3 semanas, que es lo que tarda en cicatrizar el ligamento, o sea, 3 semanas siempre hay que tener cuidado porque está cicatrizando el ligamento. Pero cuando acabe este ciclo de 3 semanas, tu tobillo estará casi rehabilitado. Tal vez te hará falta una semana más de readaptación, de ejercicios para ganar un poco de potencia, de fuerza y de equilibrio, pero el tobillo estará bien encaminado para que al de un mes o mes y pocos días el tobillo pueda estar otra vez para incluso hacer ejercicio físico, con mucho menos riesgo de recaída, con mucho menos riesgo de que el tobillo se vuelva a torcer, mucho menos desde luego de cómo se trataban los tobillos antiguamente, o se siguen tratando desgraciadamente algunos esguinces con una escayola de 15 o 20 días. Estos esguinces se vuelven a torcer con mucha facilidad. Por tanto, te aconsejo que veas el resto de vídeos de esta temática de esguince de tobillo, cómo hacer el bombeo, cómo hacer un vendaje funcional, cómo aplicar la arcilla con vinagre de vino tinto, alguna otra homeopatía que hay para algunas peculiaridades de algunos tipos de esguince, qué ejercicios puedes hacer luego de recuperación. Toda esta información la tienes aquí en tu portal de fisioterapia online.